¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en cuarentena, esperando que sigan bajando los indicadores, Dios mediante, en esta cuarentena. Pues bueno, los contadores pues no nos damos espacio y tenemos que estar trabajando en informar y generar. Hoy hablaré específicamente de lo que son las deducciones personales de una manera clara, sencilla, con algunos fundamentos muy particulares, porque algunas de estas tienen algunos matices que hay que cuidar. Lo primero que se debe de atender son dos aspectos: que tenga su comprobante fiscal digital por internet o CFDI y que se haya pagado a través del sistema financiero, ya sea a través de tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheque para bono en cuenta. De ahí en más, aunque sea menor a 2,000 pesos, es no deducible si lo pago en efectivo. Por lo tanto, hay que verificar muy bien que quien emite el comprobante, llámese el médico, llámese la escuela, llámese la empresa de servicios funerarios, aquellos sujetos que nos prestan estos servicios, tienen que poner en el concepto de la clave de catálogo SAT el que corresponda. Si usted a través del visor del SAT no detecta que aparezcan en los comprobantes, vaya directamente a ver la cuenta de catálogo que tenga, que esté bien la cuenta de catálogo SAT. Si no, pues pedir que nos emitan un comprobante fiscal que lo sustituya. Podrá ser un poco contradictorio para algunos contadores para efectos si el emisor es una persona moral, puesto que esta presenta su declaración anual, pero al fin y al cabo estamos hablando del concepto, es decir, la clave de catálogo y la descripción si fuese el caso. De ahí en más, numéricamente no afecta, entonces pedir que ese apoyo para poder contar con esa deducción. Ahora, vamos a dividir primeramente deducciones personales y posteriormente hablaremos de los estímulos que vienen del decreto de Felipe Calderón y de Peña Nieto con compilación, y posteriormente los que tenemos vigente en el que tenemos vigente de aplicación general para este caso dentro de la ley de impuestos sobre la renta. Ok, pero ¿qué es una deducción personal? Algo muy sencillo. Hemos platicado que existen deducciones estructurales y no estructurales. Las estructurales son aquellas que van íntimamente relacionadas para la obtención de los ingresos o participan en la generación de las actividades preponderantes del contribuyente. Y las no estructurales son aquellas que tienen algún otro fin extrafiscal. Ejemplo siempre ha sido el donativo, sí, que nada tiene que ver, pero al fin y al cabo el legislador trata de esta manera promover este tipo de apoyos que se puede hacer a través de hacia entidades no lucrativas o con fines de beneficencia. Bueno, todas las deducciones personales en ánimos de una reflexión en primer orden sería no estructural, porque no tiene que ver con el impuesto, con la generación de ingresos. Sin embargo, tiene mucho que ver con la capacidad contributiva, porque son gastos que los contribuyentes tenemos que hacer en lo personal para nuestro desarrollo y estar en la capacidad de seguir produciendo. Entonces tiene esa característica. Podría ser no estructural conforme a esta clasificación. Hace un par de años emitió por jurisprudencia la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, o bien agregarle también el matiz de que es parte de identificar la capacidad contributiva de los sujetos plenamente, llevando a un lado aquellos gastos, llevando de lado esos gastos que necesitamos, que son imperiosos. Bien, entonces vámonos al artículo 151, si me acompañan a hacer este pequeño análisis. Primero, nos habla de los honorarios que se paguen a médicos, psicólogos, odontólogos y nutriólogos. Esos van a ser 100% deducibles, todos los pagos que se efectúen hacia el contribuyente, su esposo o esposa, su concubino o concubina, o bien a sus hijos y a sus ascendentes, siempre y cuando estos últimos dos, ascendentes y descendentes, no tengan ingresos que superen el valor de una UMA elevada al año. Si lo supera, bueno, yo no lo puedo deducir. Hay que tener aquí cuidado que el comprobante esté expedido a mi nombre, con mis datos fiscales,
pero que se identifique a favor de quién es ese beneficiario de esos servicios. Aquí el tema de este artículo tendríamos que tomar también en cuenta que su párrafo segundo establece algo muy diferente o con consecuencias cuando hay un incidente mayor. Cuando alguna persona se accidente y llega a tener una incapacidad, sea temporal o permanente, que puede implicar inclusivamente aspectos de conciencia o más bien de inconsciencia, de pérdida de alguna parte de su cuerpo, donde va a necesitar alguna prótesis o medicamentos para superar ese golpe psicológico, emocional que vive. Entonces, esos medicamentos y esas prótesis tienen que derivar de la consecuencia de una incapacidad referida al artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Si es así, esos medicamentos sí son 100% son deducibles bajo este concepto que estamos analizando, así como las prótesis. También nos habla de los lentes, y entendamos que los lentes, por uso común, siempre decimos lentes, pero son gafas. El lente es específicamente el cristal, lo que nos genera ese alcance visual o correctivo a nuestra visión. Esos no tienen que superar más de 2,500 pesos. Porque hay quienes dicen que pues la estructura es con todo y la estructura. Bueno, la estructura, eso es cosa aparte. Eso no está contemplado al hablar de lentes tal cual. Un lente es lo que me permite corregir ese efecto visual. No puede superar este importe de 2,500 pesos, ya sea para los que adquiera para mí como contribuyente, bien sea para esposa, hijos y abuelos, siempre y cuando igual estos dos últimos no tengan ingresos mayores a una UMA elevada al año y se puede hacer una vez por ejercicio. Eso tengan. Ya no importa el armazón, insisto, el armazón puede ser cualquier marca que gusten, una marca genérica, una marca cara, una marca de diseñador, como ustedes quieran, pero eso es lo que no se deduce, aunque sea genérico y barato, eso no se deduce, se deduce el lente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y una vez por año. Bueno, bien, hablamos entonces ahora la fracción segunda, nos habla de los servicios funerarios. Igual es para el contribuyente, esposo o esposa, concubino o concubina, hijos o abuelos o padres, pueden ser deducibles siempre y cuando estos últimos dos, vemos ascendentes, no tengan ingresos que superen la UMA elevada al año. Aquí algo muy interesante, hay prestadoras de servicio o compañías que se dedican a la venta de servicios funerarios futuros. Y la pregunta es, ¿cuándo no lo podremos deducir? Si el momento en que hago la erogación o hasta que se dé el suceso del fallecimiento de alguno de los involucrados. Entonces, en este caso, nos tenemos que remitir al artículo 266 del reglamento del impuesto sobre la renta, que es hasta que se dé el suceso, es hasta cuando voy a podérmelo deducir. Ahora, continuando con la fracción tercera. La fracción tercera se refiere a los donativos. Yo puedo hacer deducible bajo este concepto de manera anual los donativos que haga, obviamente, a entidades que sean donatarias autorizadas para efectos de impuesto sobre la renta, solo hasta el monto que resulte del 7% multiplicado u obtenido frente a los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Es decir, hoy tendré que estar multiplicando mis ingresos del 2019 por el 0.7 o por el 7%, y el resultado será el límite que tengo para hacer deducibles donativos a donatarias autorizadas. Ahora, seguimos con la fracción, obviamente que de la 3 viene la 4, y la 4 pues habla de los intereses por créditos hipotecarios. Esto es interesante porque generalmente hay que esperar que las instituciones financieras o llámese bancos, llámese Infonavit, llámese Fubiste, llámese pensiones del Estado, nos entreguen un comprobante donde venga el interés real. ¿Y qué es esto? De una manera muy sencilla, si el interés que me cobran es el 12% anual,
hablando caro, no me voy a deducir el 12% que resulte de interés que pagué el año, sino que a este le voy a restar a esa tasa del 12% la inflación del año, que hubiese sido un 6%, quiere decir que solamente el 6% aplicado a todo el procedimiento de los saldos insolutos, esa es la parte que podré deducirme. Pero eso usted no tiene que hacer ese cálculo, ¿sí? Eso lo hacen las instituciones, por eso es importante para el comprobante, incluso para ver si existiese algún tema adicional de atención que usted debe de tener. Ahora, la fracción quinta, recordaremos que en los diferentes ramos de la seguridad social también encontramos aportaciones voluntarias que se hacen a las cuentas de ahorro para el retiro. Bueno, también tengo la posibilidad de hacer este tipo de aportaciones adicionales siempre y cuando no rebasen más del 10% de los ingresos del ejercicio que tuve, o el equivalente a 5 veces 5 UMAS elevadas al año. Ahora, la fracción sexta, pues el pago de primas de seguros de gastos médicos, pues queda claro, ¿no? Eso los puedo deducir. Siempre, incluso, pues puedo tenerlos como beneficiarios, pues seguramente a mi familia, incluso padres e hijos, y con la misma condicional, que no tengan ingresos superiores a una UMA al año. La fracción séptima del transporte escolar, pues bueno, siempre es un poco complicado, quizás para algunos nos resulta difícil, porque no es generalmente obligatorio en las escuelas, es como un servicio adicional. Pero si estuviéramos en lugares donde la condición establezca que deba de ser de manera obligatoria para todo el alumnado que se encuentre dentro de la colegiatura, que no sea un gasto adicional, sino que en el comprobante incluso que en el comprobante se separe del valor de la colegiatura. Una cosa es la colegiatura y otro es el transporte. Solo así podrá ser deducible, y eso nada más aplica para hijos y nietos. Aquí sí, pues no hay ascendente. Algo muy importante es igual que esté identificado en el CFDI. Perdón, estoy aquí con mis notas para estar dándole un poquito de claridad a esto. También puedo deducir el impuesto local que se le imponga a sueldos y salarios, es decir, el impuesto estatal hacia el sueldo y salario, solo si lo pago yo y no mi patrón. Esto que quede claro, porque si no tendríamos el conflicto de una doble deducción. Ahora, aunque no lo especifica, pero bueno, vamos a seguir siempre lo que es el sentido común y la parte lógica. Así es, y esa es la manera adecuada de verlo. Ahora, veamos otro tema. Tenemos también que hasta hace una década hacia atrás, de una década para acá, se nos estableció una limitante de manera irrazonable. Pues si ya están los conceptos topados a ciertos límites, no existía ninguna razón para que la suma total de mis deducciones personales fueran limitadas, porque hay situaciones donde se enfrenta uno o enfrenta una familia a una situación económica, vamos diciendo, de gastos, honorarios médicos por la enfermedad de alguien, y más gastos, gastos hospitalarios, gastos médicos, gastos hospitalarios. Sin embargo, y si no contamos con seguro de gastos médicos mayores, imagínense lo que significa para esa familia tener que soportar 900,000 pesos, que casi puede equivaler a lo mejor al 100% de sus ingresos o al 60% de sus ingresos en un ejercicio, y pues resulta que tú nada más puedes deducirte hasta el 15%. O sea, si tú ganaste 2 millones de pesos, pudiendo amortiguar el impacto como una deducción personal, los 900,000 pesos, porque estás sufriendo un daño, y el fin de una deducción personal, eso es un fin extrafiscal, y es uno que es realmente para tomar el respeto al principio o a la garantía de capacidad contributiva de los sujetos, y ese sujeto en particular que tiene esa vivencia, pues se le tiene que reconocer. Tal es el caso que pues, con esta limitante, sigo con el ejemplo, tuvo ingresos acumulados por 2 millones por sueldos, para ser más prácticos,
le aplico el 15%, quiere decir que mi máximo sería hasta 300,000 pesos de lo que podría yo deducir. Entonces, digo, deducir bajo este concepto. Entonces, creo que esto pues, nos ha dado una cuestión injusta, pero bueno, eso es lo que se establece. Pero este es un tema, no son los 300,000. Perdón. Aquí hay que agregar que también se establece que aquí hay dos variables. O deduces hasta el 10%, hasta el 15% de lo que resulta multiplicar tus ingresos del ejercicio, o bien 5 UMAS elevadas al año. Ojo, la que resulte menor. Entonces, tú ya, si aspirabas a los 300, pues vas a bajar más o menos a 150, 160,000 pesos. Entonces fue una queja, ya se declaró constitucional. Es una situación que ya lleva una década y creo que no es, a mi particular punto de vista, no debería de ser, puesto que ahora más con lo que tenemos esta enfermedad del coronavirus, pues obviamente puede haber problemas con las pólizas, puede haber de seguro de gastos médicos, puede haber desabasto, Dios mediante no sea la situación ante esta emergencia sanitaria, pero va a estar limitado. Y pues bueno, esperemos no estar discutiendo la deducibilidad, esperemos más bien no estar enfrentando esa erogación. Pero bueno, ahora hablando de los estímulos, yo creo que los dos estímulos que vale la pena comentar, el primero es el estímulo de pago de colegiaturas por educación básica. Y recordemos que la Ley General de Educación, pues ya a partir del año 2018, se establece dentro del cuadro básico de educación hasta el bachillerato. Y nos establece un cuadro desde cuando se promovió con Felipe Calderón Hinojosa el 14 de febrero de 2011, y cuando con Enrique Peña Nieto se hace una compilación que fue el 26 de diciembre de 2013. En este último hubo una precisión muy adecuada, ahorita la voy a explicar. Los montos no hubo variación, aquí los voy a leer. Preescolar al año por hijo, por cada hijo se puede hacer deducible hasta 14,200 pesos, en primaria hasta 12,900, lo que viene siendo profesional técnico 17,100, secundaria 19,900 y bachillerato hasta 24,500. Viene en la regla 1.10 del decreto compilatorio de estímulos fiscales del 26 de diciembre de 2013. Aquí una situación, generalmente cuando están en primaria para secundaria, es muy frecuente que estemos terminando la escuela entre mayo y junio en la primaria, y nuestros hijos ingresen en secundaria en septiembre. Y dices, bueno, ¿a cuál monto máximo voy a aplicar, el de primaria o el de secundaria? Y la misma regla te establece que te vas a ir al rango más alto. Estos fueron algunos de los aciertos minúsculos, pero al fin y al cabo aciertos. Y finalmente tenemos el otro estímulo que ya está en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el artículo 185, donde se establece que puedes tú tener una deducción adicional consistente en bien sea un depósito en una cuenta personal de ahorro, o un pago por primas de seguros con plan de pensión por edad, jubilación o retiro, o adquisición de determinados fondos de inversión autorizados que están enlistados en las reglas de resolución miscelánea por el Servicio de Administración Tributaria, siempre y cuando estos no superen los 152,000 pesos anuales. Este es un estímulo, no queda dentro del limitante que venía en el último párrafo, o bien en el último párrafo del artículo 151, es decir, ese 15% y esos 152,000 pesos. Digo 152, las 5 UMA elevadas al año, que es la UMA, la unidad de medida y actualización. Bien, con esto terminamos el primer bloque de este análisis que vamos a estar haciendo de las declaraciones anuales. Mañana vamos a encontrar otro que va a ser las principales obligaciones de las personas físicas en general en su declaración anual, los cuidados que debemos de tener, quiénes están obligados, hasta cuánto, qué beneficios, cuándo declaro y cómo identificar si vale la pena declarar. Bien,
Bueno, con esto me retiro y les recuerdo de nueva cuenta, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook ubícanos como Consejero Empresarial, regálenos un like, en YouTube búscanos como Consejero Empresarial TV, hay dos cosas le voy a pedir, que se suscriba y que oprima la campanita. De esa manera recibirá en el momento que generemos nuestros contenidos inmediato aviso. Recuerde, estamos en cuarentena, así que en cualquier momento se nos ocurre algo y lo lanzamos. Aquí tengo a mi directora que nomás me dice hay que sacar sobre esto y pues aquí estamos trabajando. Por eso estamos tan relajados aquí en casa encerrados. Y bien, también síganos en Instagram que estamos subiendo también pequeños videos muy concisos en efectos de deducciones personales. Y ya saben, síganos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.